pregunta Víctor que repetir la condición si del x, y. Dale, lo vemos. Bueno, para el x, y, lo que nosotros vamos a chequear es esto. Si f de x, y por f de xr es menor que 0. A ver, creo que acá lo tienen en la teoría. Déjame ver si... Más que nada para apoyarme en el gráfico, ¿no? Para apoyarme un poquito en el gráfico y no hablar tan sobre el aire. Regla falsa, bisección. Bueno, este gráfico es de regla falsa, pero nos va a servir. ¿Sí? Tenemos un XY y un XF. En nuestro caso, a ver, ¿para qué borro esto? En nuestro caso tenemos el XY, que es este de acá, y el XF, que es este de acá. Olvídate de la recta que está punteada y demás. Nosotros lo que calculamos es el XF, el XR, perdón, como el promedio, ¿sí? Que sería este. Este de acá es el XR, que es el promedio. ¿Sí? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es evaluar la función en este XR que nos va a dar un valor positivo en el XR en este ejemplo. Y el XY lo evaluamos en ese lugar y nos da un valor negativo. ¿Sí? Nosotros gráficamente ya vemos que la raíz está del lado izquierdo del XR y no del lado derecho. ¿Sí? Eso lo vemos gráficamente. Pero eso que vemos gráficamente tenemos que encontrar una manera de decírselo a la computadora. ¿Sí? Tenemos un intervalo inicial bastante grande, lo partimos a la mitad y nos fijamos de qué lado quedó la raíz. Bueno, visualmente lo podemos ver. ¿Cómo le decimos a la computadora que lo mire visualmente? No hay forma. Entonces tenemos que ver alguna otra manera. Esa otra manera se basa en el teorema de Bolzano, que nos dice que si tenemos un cambio de signo, es porque, y la función es continua, es porque en algún lado pasó por 0. Si tenemos un valor negativo y queremos llegar a un valor positivo, necesariamente de 0. ¿Sí? Eso es lo que dice el teorema y es lógico. Entonces en eso nos vamos a basar, en eso y en la regla de signos, nos vamos a basar para determinar esa condición. Nosotros vemos que hay un cambio de signo entre f de xy y entre f de xr, y ese cambio de signo también lo podemos ver por la regla de signos. Tenemos un negativo y un positivo. Negativo por positivo es negativo. En cambio del otro lado tenemos positivo por positivo, es positivo. Entonces, si el producto es negativo es porque tenemos signos distintos. Y si tenemos signos distintos es que hay cambio de signo, y si tenemos cambio de signo es que tenemos una raíz. ¿Sí? Esa es la condición básica sobre la que nos vamos a estar basando. ¿Sí? Esto es, ahora volvemos al Excel. ¿Sí? Pero esta parte está. Genial. Entonces, volviendo al Excel, lo que nosotros tenemos acá es el f de xy, que es el que estábamos viendo recién, y el f de xr. Este f de xf, olvídate, ¿sí? No lo vamos a usar. Lo usaríamos recién para regla falsa. Yo lo puse más que nada para mostrar que si los ponemos ordenados podemos arrastrar y demás. Pero bueno, tenemos f de xy y f de xr. Los multiplicamos y tenemos el producto. De este producto, lo único que nos interesa es si es positivo o si es negativo. Porque si es positivo, significa que la raíz no está a la izquierda, sino que está a la derecha. Y si es negativo,
significa que la raíz está del lado de la izquierda. Y por eso nosotros acá utilizamos la función si, que es el condicional, y evaluamos esta condición. ¿Sí? Si esa celda del f de xy por el f de xr es negativa, si es menor que 0, entonces la raíz está, ¿no? Lo voy a poner acá en palabras. Entonces la raíz está entre xy y xr. Y si eso no se da, entonces la raíz está entre xr y xf, porque si no está de un lado está del otro, a menos que hayamos elegido mal los valores iniciales. ¿Sí? ¿Hasta acá está? Perfecto. Y ahora lo que nos queda es decirle qué es lo que tiene que hacer en cada caso, porque obviamente este cartel no nos sirve. Bueno, si la raíz está entre xy y xr, entonces yo lo que quiero es que mi xy quede como está. O sea que tome el xy anterior. Y si el, xy, si la raíz está entre el xr y el xf, ¿qué acciones voy a tomar yo? Bueno, que el xy tome el valor de xr, este de acá, para achicar el intervalo. Y de la misma manera, pero casi que al revés, voy a trabajar con el xf. ¿Sí? Genial. Eso, acá, por cómo lo vieron en la teoría y por cómo lo vemos acá en la práctica, normalmente usamos f de xy por f de xr, pero en realidad acá tranquilamente vos podrías trabajar con f de xf por f de xr y plantear la condición totalmente al revés. Lo podés hacer, siempre y cuando vos lo vayas pensando, lo puedes armar de la forma que vos quieras. Esta es la que le planteamos nosotros y bueno, la idea es plantearlo de una sola forma para no hacer tanto lío, pero en definitiva es analizar todo esto que hicimos recién en estos minutitos. Así que bueno, cualquier cosa, cualquier otra que vaya surgiendo, pregunten. Y si no, bueno, ahí tienen las otras salas. Rodrigo también les avisó de otra más. Así que, bueno, vayan arrancando y nos avisan.